Bueno, pues darles la bienvenida a este panel Redes de Impacto para enfrentar los retos del mañana. Y quiero presentar a todos ustedes, a nuestros panelistas que nos hacen el honor de acompañar el día de hoy. En primer lugar, al señor Manuel Arango Arias, presidente honorario del CEMEFI. Gracias. Está también con nosotros Rocío Culebro, directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Gracias, Rocío. Está con nosotros Raúl de Anda, cofundador de Unreasonable México. Gracias por acompañarnos. También está con nosotros Lourdes Morales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas. Gracias, Lourdes. Y también nos acompaña Carolina Suárez, asesora senior de International Venture Philanthropy Center. Gracias, Carolina. Y por supuesto a nuestro moderador de lujo el día de hoy, ya amigo de mucho del CEMEFI, Ricardo Rafael, periodista, académico y escritor, y a quien cedo la palabra. Gracias, Ricardo. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Comentaba al llegar que me empiezo a sentir mueble viejo en estos eventos. No he estado aquí 23 veces, pero ya he estado varias, al punto donde la mecánica que hoy vamos a seguir, tengo la impresión de que me tocó fijarla en algún momento y ya se quedó en estos paneles. Con todo la explico, me toca establecer en un momento los límites de esta conversación, las preguntas principales de esta conversación, y después de que lo haga vamos a escuchar las opiniones que cada uno de los invitados tienen para hablar sobre las redes y la importancia de trabajar en red. Y una vez que hayan expuesto sus argumentos principales en no máximo 5 minutos, procederemos a una conversación, un diálogo, intentando lograr puntualizaciones y precisiones. Con todo, agradezco muchísimo, Jorge, muchas gracias, al CEMEFI por esta oportunidad, Manuel, muchas gracias. Y comienzo la reflexión inicial planteando una obviedad. La especie humana es un animal demográfico. En realidad nacimos para resolver las cosas, si me permiten decirlo de manera coloquial, en montón. Cada que hay un problema nos reunimos, discutimos, pensamos cómo poner los cuerpos juntos, poner las inteligencias juntas para resolver los problemas. Lo natural en nuestra especie es operar en red o en montón, que habría una diferencia en términos organizacionales, pero no la voy a hacer ahora, quizá la puedan hacer quienes están aquí. Lo que es antinatural, antihumano, es jugar por separado, hacer parcelas, fragmentar los esfuerzos. Y en este sentido, quizá la gran pregunta de esta tarde no sea por qué resulta importante echarle montón a las cosas, sino qué impide que trabajemos juntos, coordinados, organizados. Y necesito poner un primer argumento en esta mesa. Creo que la desconfianza es el ácido primero que revienta las redes humanas, que las destruye. Y creo también que estamos en una época donde la desconfianza es mucha, es un material abundante. Nos miramos con recelo, nos miramos con duda. Si no es alguien que es como yo, que piensa como yo, que cohabita en la burbuja donde yo discuto y converso, más vale tomar distancia. Quizá la polarización que hoy vivimos encuentra su origen en estas grandes distancias. También estoy convencido que a pesar de que estamos en una época de información abundantísima, es tanta la información que requerimos mecanismos luego un poco arbitrarios, hasta estigmatizantes para decidir qué información conservo y cuál desecho. Lo cual hace en que vivimos en una época de información abundante y al mismo tiempo no tenemos suficiente información.
y en ese sentido construir información sobre lo que está haciendo el otro, la otra, producir información sobre lo que estoy haciendo yo y comunicar con eficacia, es un método, por cierto, fundacional de la confianza. Entonces, ¿cómo lograr que la información pueda reconstruir cadenas de colaboración, de esfuerzo humano? Y me remito a algo que decía Margarita Ríos Fajardo hace un momento y que me parece de lo más atinado. Para que haya información que funcione tiene que haber transparencia. Y sobre todo en esfuerzos como los que hacemos. La transparencia construye información y por eso construye confianza. Ahora, dicho esto, desde la filosofía suena bien, desde la operación cotidiana de las organizaciones, ¿esto qué quiere decir? Desde la relación con el poder público, ¿esto qué quiere decir? Desde la relación, por cierto, con los medios de comunicación. Quisiera colocar ahí la discusión. Y cerraría con un último argumento que tiene que ver con la sinceridad. Se parece a lo anterior, ¿no? Confianza, información, transparencia. Pero sí creo que estamos en una época donde la sinceridad no es valor imperante. Ponemos una cara y pensamos otra. ¿Cómo hacerle para que nuestras organizaciones sean coherentes entre lo que piensan y lo que exhiben? Y los rostros, sus interlocutores, puedan traducir con sinceridad el mensaje. No es un tema sencillo en una época como esta y lo quiero dejar aquí puesto como valor humano fundamental, la sinceridad para construir confianza. A partir de esta primera, límites al debate, les entrego, si les parece bien, la voz hasta por 5 minutos a cada una, a cada uno, y luego ya entraríamos a un debate más amplio de los temas que ustedes mismos van a provocar con sus intervenciones. Le voy a pedir a Carolina Suárez Bisbal, de International Venture Philanthropy Center, que comience su intervención. Y quiero avisar de una vez para que no haya incordios ni incomodidades. Carolina tiene que tomar un avión pronto, hay una manifestación afuera, así es que se va a retirar unos 10 minutos antes de que estemos cerrando esta mesa. De una vez para que estemos enterados. Adelante, Carolina. Ricardo Rafael, muchísimas gracias. Mil gracias al CEMEFI, a Jorge Villalobos, a la mesa directiva. Para mí es un privilegio inmenso estar hoy en este panel inauguratorio. Siempre lo había conversado con Jorge, a quien considero un mentor, que tenía que estar en esta conferencia, pero hoy tuve la oportunidad de estar en el panel inaugurando esta conferencia y me da mucho pesar tener que salir corriendo. Viajo a Lima, un colega nuestro de Jorge y mío también organiza un evento mañana, las conexiones son pocas, así que no me puedo dar el lujo de perder el vuelo. Me encanta primero resaltar el nombre de este foro, pasión y compromiso. Creo que todos los que estamos acá reunidos, sin excepción, contamos con esa pasión y ese compromiso. Y eso precisamente es lo que motiva las redes, cómo nuestro compromiso, cómo nuestra pasión a través de redes puede generar mayor impacto. Yo llevo vinculada con esta entidad cerca de un poco más de un año y antes de estar vinculada con esta entidad dirigía la Asociación de Fundaciones Empresariales y Familiares. Y desde ahí me di cuenta, cuando conocí este concepto de redes que lidera este grupo, que era necesario que las fundaciones que representaba mi gremio tenían que interactuar con otros actores de la sociedad civil, no solamente con sus pares. Tenían que interactuar con la academia, tenían que interactuar mucho más con los gobiernos, lo cual no nos cabe duda, con las empresas mismas. Teníamos que interactuar además con nuestros pares de América Latina. En América Latina hay una deficiencia muy grande. Solemos siempre traer referentes de otras regiones del mundo, pero nos olvidamos que en la misma América Latina tenemos un valor inmenso de conocimiento agregado que no compartimos lo suficiente. Y fue ahí cuando encontré que esta red que estamos creando en América Latina nos va a permitir de manera más efectiva conectarnos entre sí a nivel local como país, conectarnos como región y con una mirada de una filantropía mucho más estratégica. Porque hoy día los problemas tan complejos que estamos viviendo
No vamos a ser capaces de solucionarlos nosotros mismos, ni solamente con nuestros pares. Requerimos una integración mucho más dedicada, que nos saque de esa zona de confort, que nos abra las mentes, que nos permita conectarnos más con distintos actores, con proveedores de capital, con las fundaciones mismas que tenemos el corazón y el compromiso para ver cómo atacamos esos complejos problemas que afrontamos. Hoy día, América Latina y diría que el mundo también están viviendo situaciones muy complejas. Ya lo mencionaba ahora don Manuel, que lo que está sucediendo en Chile nadie lo esperaba. Siempre estaban en un estado donde mirábamos como referente, pero quizás ahí hay una falla. ¿Qué estamos haciendo nosotros como red para actuar? ¿Qué estamos haciendo más allá de ver a esta gente en la calle? ¿Qué estamos haciendo como la sociedad civil organizada, las empresas, los inversores de capital para salir a mostrar que sí hay un cambio? Entonces, en eso estamos trabajando nosotros con una red que tiene un valor diferencial. Uno, como lo mencionaba, conectarnos con actores del ecosistema social. Una red que no solamente se fije en un silo en particular con fundaciones o en empresas o en gobiernos, en academia. Una red que integre distintos hilos. Una red que abarque el continuo de capital. ¿Qué significa esto? Que mire desde la filantropía, que es fundamental, hasta inversiones con impacto y con retorno financiero. Una red que priorice el impacto social y ambiental. Hay hoy día un boom que habla de la inversión de impacto y aún me queda la duda, es muy valioso, pero ¿qué tanto vamos a sacrificar lo social por la búsqueda de retornos financieros? Cuando estamos viendo que los problemas sociales requieren una atención a largo plazo con mayor riesgo. Y es ahí donde queremos enfocarnos nosotros, donde la solución sea el foco, donde nuestro compromiso sea a largo plazo. Y una red que esté conectada a una comunidad mucho más amplia, a una red con Europa, con Asia. En América Latina tenemos muy poco contacto en temas de conocimiento y filantropía con estas regiones del mundo. Ahí es ahí donde tenemos que conectarnos y por supuesto con lo que sucede en Estados Unidos. Y una red que opere a nivel latinoamericano, que sea 100% latinoamericana y que nos permita que esta reunión hoy no sea un encuentro anual, sino que tengamos una interacción mucho más activa, que permita no simplemente que la relación sea persona a persona, sino que se amplíe, que haya unos grupos de interés mucho más amplios donde podamos trabajar. Entonces, con esta mirada es que estamos trabajando, con una mirada de innovación, de evolucionar, de agregar a lo que ya existe en cada país, reconociendo el inmenso valor que tienen organizaciones como el CEMEFI y cómo estas organizaciones y cada una de las entidades que hacen parte del mismo pueden sumar y podemos integrarnos como región a nivel latinoamericano. ¿Para qué? Para tener mayor aprendizaje, mejores herramientas, para tener nuevas alianzas con nuevos actores, para traer capital adicional más allá de América Latina y generar confianza. Entonces, quiero resaltar las palabras de Alicia Lebrija para terminar mi presentación. Ella decía, México nos necesita a todos. Yo creo que Latinoamérica nos necesita a todos como una región más unida. Nos necesita a todos como un mundo que estamos globalizados y que ya los problemas de cada país no son aislados. Y estoy de acuerdo con Manuel cuando decía, las redes son las armas del cambio y estoy convencida y me une mi compromiso, mi pasión por trabajar en la integración latinoamericana. Nuevamente, mil gracias al CEMEFI por esta invitación. Carolina, muchísimas gracias. Ahora le entrego la voz a Lourdes Morales de la Red por la Rendición de Cuentas. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias a Itza por la invitación y a Jorge Villalobos. Creo que Ricardo, más que ser un moderador, es un provocador profesional. Entonces, pues me agrada mucho estar en este panel y poder tener este intenso intercambio. ¿Por qué las redes son importantes? Pues efectivamente porque las redes suman, porque las redes potencian, porque las redes permiten aprendizajes mutuos y permiten alcanzar objetivos de manera más fácil, de manera más posible. Y en la Red por la Rendición de Cuentas, pues hemos tenido un aprendizaje muy intenso en los últimos 9 años,
en donde logramos conjuntar la experiencia de instituciones públicas, de organizaciones sociales y de instituciones académicas, que nos reunimos con una sola causa compartida, que fue impulsar una política de rendición de cuentas articulada y completa para México. ¿Esto qué implicó? Bueno, implicó en un primer momento generar espacios de discusión en donde cada quien traía un bagaje muy distinto y en donde logramos sentar actores que coincidían en algunas cuestiones, pero que no existía esta base de confianza para impulsar de manera colectiva pues, unas modificaciones normativas y modificaciones institucionales. De este colectivo hubo una primera fase en donde pues no solo se logró identificar liderazgos y lograr interlocuciones con actores que toman las decisiones, que era muy importante, sino que creo que también se logró un aprendizaje interno de cómo hacer para poder trabajar en colectivo y cómo generar equilibrios entre actores que piensan muy distinto y que a veces pues no solo no coinciden, sino que tienen severas diferencias. Entonces, esto fue muy importante en el trabajo de estos primeros 9 años. ¿Qué se ha logrado y qué es lo que queda pendiente? Porque sé que solo tengo 5 minutos. Creo que los primeros logros fue lograr una identidad, creo que es importante, lograr identificar rostros detrás de las causas y lograr compartir un lenguaje y unas definiciones. También se lograron avances en materia de transparencia y acceso a la información y se logró colocar el tema de la corrupción como uno de los principales problemas públicos del país. Hace 10 años se hablaba de la necesidad de tener transparencia, se hablaba de la necesidad de acercar a los representantes con representados, pero no teníamos tan claro el problema público de la corrupción. Evidentemente, la política y el quehacer político pues también fue una dosis de hiperrealismo muy importante que permitió que esta interlocución se hiciera más rica y que se creara el Sistema Nacional Anticorrupción. Y bueno, ya que concluyó esta primera fase de cambios normativos, de creación institucional y que vino la fase de implementación, hubo necesidad de hacer un cambio de estrategia, hubo necesidad de rectificar en el sentido de que las formas de hacer incidencia ya no iban a tener el éxito que habíamos tenido previamente. Si se puede llamar éxito la parte normativa institucional, yo creo que sí lo es, pero para la ciudadanía en general el éxito sería el cambio en su vida cotidiana. Y en esta segunda fase se ha decidido aterrizar más en la parte local, municipal, con otros actores, seguir generando espacios de discusión y abrir principalmente la deliberación con otras regiones, con otros países de América Latina, con otras organizaciones y con otras instituciones. Entonces, contestando, ¿por qué es importante el trabajo en red? Porque se pueden alcanzar mejor las metas establecidas, porque las causas unen más allá de las personas y porque efectivamente es algo natural entre los seres humanos. Lourdes, muchísimas gracias. Ahora le entrego la voz a Raúl de Anda Álvarez, él es cofundador de Reachable México. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí. Hace ratito estaba platicando con Jorge de que ayudar a las personas antes requería nada más ser buena onda. Después nos dimos cuenta que para ayudar a las personas bien necesitas ser empático, pero hoy en día necesitas ser buena onda, empático y además valiente. Entonces, considero a todas las personas que están aquí sumamente valientes, tienen toda mi admiración. Nosotros en Unreasonable México, el tema de relaciones de confianza y comunidad es algo que nos ha obsesionado desde que empezamos. Ahorita que decías que es algo natural, trabajar en equipo, trabajar en comunidad, claro, o sea, desde que los cavernícolas tenían que comer atacando un mamut, ¿no? Entre muchos, pues estaba fácil y podías pensar en la cena. Si te animabas a ir tú solo, buena suerte.
Y nada más que los mamuts que nos estamos enfrentando hoy se llaman pobreza, desigualdad, contaminación, hambre, poca salud, poca educación. Esos son a los mamuts a los que nos estamos enfrentando hoy, ¿no? Entonces, igual que como lo hacíamos antes, lo tenemos que hacer en equipo. Nosotros en la organización, nuestra visión es crear un mundo donde nadie es esclavo de sus circunstancias. Entonces, para nosotros es muy poderosa, uno, porque está planteada en presente, no en futuro la visión, y nos vale mal, no importa, eso está bien por nosotros, pero lo importante para nosotros es la última parte, sus circunstancias. Eso quiere decir que antes nosotros de diseñar una iniciativa o pensar en ayudar a alguien, buscamos entender cuál es su contexto y cuáles sus necesidades y cuál es su realidad, antes de pensar en querer entrar en una innovación o algo para resolverle, porque los problemas que venimos enfrentando como humanidad hoy y los retos que buscamos generar una solución, pues en verdad los venimos enfrentando durante siglos y no estamos tan cerca como nos gustaría de resolverlo. Y la forma en que nosotros lo hacemos es buscamos ayudar a emprendedores u organizaciones que están usando la innovación y la tecnología para resolver PPUs, pinches problemas urgentes en el país, como acceso al agua, acceso a educación, todos los que ustedes conocen y que genuinamente los apasiona. Nada más que hoy en día necesitamos ser mucho más ingeniosos, mucho más creativos a la hora de encontrar estas soluciones, porque necesitamos encontrar la forma de escalar las soluciones al tamaño y a la velocidad a la que están creciendo los problemas, porque si no esta brecha diferencial siempre va a estar creciendo. Lo que nosotros hemos encontrado es, y que además nos divierte muchísimo, es que reunimos durante 3 semanas líderes de tendencias, decisores en la política, mentores, expertos, inversionistas, fundaciones, durante 3 semanas para acelerar el crecimiento de 10 organizaciones. Para nosotros esto es muy poderoso porque las organizaciones tienen a su disposición todos los recursos que necesitan para que si ahorita están ayudando a 10, 20 o 50 personas, que muy pronto puedan llegar a cientos de miles de personas. Y es justo ahí donde nosotros hemos visto suceder la magia. Uno de nuestros emprendedores, él es nieto de un campesino y su abuelo le pidió que se saliera del campo porque llevaban 60 años viviendo igual, y él encuentra la forma de transformar una maleza en el campo en biodiesel y aceite ricino, pero lo puede hacer en un laboratorio en escala chiquitita. Lo traemos a nuestros programas, lo conectamos con estas personas que lo ayudan a diseñar los canales logísticos, a levantar 35 millones de pesos en inversión. Le trajimos a uno de los 10 consejeros de Pemex para que le dijera cómo se iban a mover las cosas, pero lo increíble es que él logró hacer en 3 años lo que probablemente iba a hacer en 15, que construyó su planta industrial y le genera empleo a 9,500 agricultores en Oaxaca, los cuales están percibiendo entre 14 y 19 mil pesos, cuando antes ganaban 2,000 pesos. Esa escalabilidad en los modelos es lo que nosotros buscamos tener. Los mentores que tenemos en nuestro programa son personas genuinamente comprometidas con las organizaciones que les traemos. Mentores de primer nivel como el creador del coche de Google que se maneja solo, Javier de la Calle que está aquí, el que dirige un fondo de $250 millones. Ellos dedican cerca de 3 días, entre 3 y 5 días a ayudar a nuestras organizaciones y de hecho empezamos a diseñar métricas, ¿no? Porque nosotros queremos ser la comunidad más efectiva para resolver problemáticas urgentes, pero una comunidad tiene que ver con compromiso y tiene que ver con confianza, como bien decías. Entonces, ¿cómo medimos el compromiso? Pues estamos midiendo cuántos kilómetros recorren al año nuestros mentores para ayudar a nuestros emprendedores. Porque por cada kilómetro que se alejan de su casa es tiempo que dejan de estar con sus familias y tiempo que dejan de generar dinero en su empresa para ayudar a un desconocido, pero un desconocido que saben que está resolviendo un problema social a escala. Y la parte de compromiso la estamos midiendo cuántas personas dejan entrar a su casa. Entonces, organizamos eventos en casas de nuestros mentores. Ellos no conocen a todos los mentores que van a ir a su casa, pero el abrirle las puertas a un extraño quiere decir que tú estás confiando. Entonces, si estás confiando en una comunidad que tú sabes que está resolviendo los problemas de México a profundidad y a escala, siendo totalmente transparentes, no sé si vamos a ser exitosos o no, pero no me viene a la mente un experimento más digno que hacer que usar la voluntad de las personas y la confianza para resolver estas problemáticas a profundidad. Muchísimas gracias, Raúl. Están todos 5 minutos, son increíbles. Raúl, muchas gracias. Y ahora tenemos con el micrófono a Rocío Culebro. Ella es directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia AC. Hola, muy buenos días.
Bueno, ya tardes. Gracias a CEMEFI por la invitación. CEMEFI ha tratado de crear una red justamente de organizaciones que trabajan con grupos en situación de vulnerabilidad. Y mantener las redes es sumamente muy difícil y muy complicado. De las redes que yo tengo memoria, solamente sobreviven por ahí una o dos. Y memoria estoy hablando de hace más de 30 años. Porque ponerse de acuerdo en un solo tema es lo más difícil. Y eso es lo que debe mover a las redes. Porque queremos abarcar la infinidad de temas de la agenda política y social. Y eso no es posible. Tiene que haber un solo tema, como transparencia, corrupción, impunidad, situación de niños en la calle, tema de personas mayores, el tema de derechos humanos, pero aún así dentro del tema de derechos humanos es un tema muy grande y habría que ir todavía definiendo exactamente cuál es ese tema. Así que mantener una red, organizar la red creo que es muy fácil. Mantener la red es lo más difícil y complicado que existe, porque pasa por varios tamices. Pero algo que decía Ricardo es la desconfianza. En efecto, la desconfianza es un tema cultural que tenemos aquí arraigado y que por más que tratamos de quitarnos esa desconfianza hacia los otros o hacia las agendas, es muy complicado. Así que es todo un reto, sin duda, crear esas redes, esas alianzas que nos permita saber que sí podemos hacer un tipo de política social, otro tipo de política frente a los poderes locales, al poder federal, a lo que nos interpela con respecto al tema que queremos ubicar o trabajar. Así que, en efecto, las redes que sobreviven, y hablo de hace muchos años, son muy pocas. Y habría que hacer un análisis de por qué las redes no cuajan. O sea, ¿qué sucede en el transcurso del tiempo? ¿Cómo mantener esas redes es realmente algo que nos ayudaría para el futuro, para el mañana y para lo que viene? Y ahí hay que tener de verdad no solamente pasión y compromiso, sino como análisis, tener estudios, o sea, como si fuéramos una empresa, sí, como si fuéramos una empresa, porque es importante el compromiso, es importante la pasión, y sin esos dos elementos no podríamos avanzar. Pero también es importante ubicarnos en un solo tema, qué queremos y para qué queremos una agenda en ciertos temas o sentidos. Sin duda, una red es la suma de saberes, es la suma de experiencias, es la suma de talentos y también es la suma de querer hacer una agenda transformadora. Uno o dos cosas, pero no querer abarcarlo todo, porque ponernos de acuerdo es muy complicado. Al fin y al cabo somos seres humanos, pero creo que podemos hacerlo. Y luego, si quieren, les digo de qué red estoy hablando. Muy bien. Rocío, muchísimas gracias. Paso. Manuel, te toca de nuevo tomar el micrófono sobre este tema. Bueno, siendo el último, seguramente voy a repetir muchas cosas que se dijeron o me voy a beneficiar de algunas cosas que se dijeron. Hoy traigo complejo de historiador. Si nos vamos a lo que es el ser humano, bueno, el ser humano es humano cuando se comunica.
Eso es lo que nos hace humanos, ¿no? No podemos ser humanos solos en un sitio, tenemos que comunicarnos. Si nos vamos a las primeras tribus primitivas, la comunicación entre ellos, que inclusive con un lenguaje muy limitado o sin lenguaje, pero la idea era, se comunicaban entre ellos y era sencillo porque su seguridad, todo dependía de esa comunicación y era muy... Ahora, nos vamos muy rápido así al mundo actual y la comunicación obviamente se vuelve sumamente compleja. Los temas son múltiples, es decir, no somos parte de una tribu. Bueno, a veces hablamos de que somos parte de una tribu tratando de encontrar ese tema que nos une. Operamos dentro de temas en un mundo globalizado, entonces los temas también operan en otros lugares del mundo. Entonces, partiendo de esa base de que se ha vuelto muy complicado, por un lado tenemos la comunicación y por el otro lado tenemos una diversidad enorme de qué es lo que queremos comunicar y a quién. Entonces, supuestamente tenemos la capacidad, cualquiera de nosotros, de sacarlo al teléfono, poner una frase, y si tuviéramos una frase única en el mundo, pues seguramente podría llegar inmediatamente a 2,000 o 3,000 o 4,000 millones de gentes, los que tengan eso. El chiste está el contenido. O sea, el contenido es la esencia, digamos, de la comunicación, para empezar. ¿Qué es lo que queremos comunicar? Y luego está también, que se ha mencionado, la credibilidad. Entonces, si hay contenido, hay credibilidad, y después viene lo que tú acabas de decir. Pero mantener una red de un tema común resulta difícil. Ahora, mantener temas generales, por ejemplo, un tema, la sociedad civil. Me quiero comunicar con la sociedad civil del mundo. Digo, ¿quién no quiere? Todos queremos, ¿no? ¿Y qué les digo? Bueno, a mí me ha tocado, voy a hacer mención de algo, me tocó ser parte de una organización que aún existe, muy ambiciosa, fue en el año de 1993, y la idea era, me tocó ser parte de la gestación de esta vamos a comunicar a toda la sociedad civil del mundo bajo un paraguas, y se creó Cívicus, 1993. No había, creo que en el 93 no había todavía la comunicación, tengo entendido, no había. Bueno, ¿qué hubiera pasado si Cívicus hubiera nacido ahora? Y que alguien dijera, oye, vamos a comunicarnos, toda la sociedad civil del mundo, nos vamos a enlazar en algo. Es factible, es posible, pero ¿qué les vamos a decir? Con toda la diversidad de temas que hay en la sociedad civil y demás. Entonces, bueno, yo quisiera concluir, no en un plan negativo de decir esto es la Torre de Babel y nunca vamos a salir de ello. No, yo creo que por supuesto que tenemos que ir encontrando los caminos para aprovechar estas redes, y creo que no va a ser un solo tema, sino que va a haber asuntos muy puntuales, va a haber otros más amplios, va a haber otros muy genéricos, y cada quien va a ir pescando, porque eso es lo interesante de las redes, cada quien va a ir pescando lo que sea de su interés. Lo importante de todo lo que vayamos haciendo y mejorando la comunicación en las redes, pues ahora también el factor que mencioné, la credibilidad, es un factor tremendo, porque resulta que transmitimos muchas veces mensajes, creo que todos lo hemos hecho. Yo una vez transmití uno del Papa, que el Papa nunca lo había dicho semejante. Bueno, yo dije, este Papa sí es liberal, qué barbaridad, qué maravilla, lo transmití y todos me dijeron, ¿qué estás haciendo? El Papa jamás ha dicho eso. Pues yo lo vi, él estaba hablando, pues sí, pero no. Hemos visto al presidente Putin, es decir, hablando en ruso y con unos subtítulos que no tienen nada que ver con lo que está hablando el presidente, y luego resulta que dice, pero lo dijo Putin, ¿no? Entonces, esto viene a sumarse a la confusión. Pero no quiero terminar diciendo, tenemos un arma sumamente poderosa, cada quien va a buscar cómo utilizarla, en redes seguramente, porque le da más poder, y los espacios se ocupan. Entonces, o los ocupamos los que queremos hacer cosas positivas con las redes, o van a estar ocupados por quienes tienen otras tareas y otras cosas que hacer en las redes, ¿no? Hoy en día en el mundo pues ya tenemos policía especializada en muchos lugares del mundo en desarmar redes increíbles, ¿no? Y trabajan permanentemente en eso.
Bueno, sigo creyendo que es un mundo interesantísimo, sigo creyendo que iremos encontrando los caminos, pero que nos tomará algún tiempo. ¿Cómo utilizamos esto que en nuestro tiempo no lo teníamos y para muchos de ustedes es nuevo? Y el mundo no cambia en un mes, o sea que sigo siendo optimista de las redes también. Manuel, muchas gracias. Pasamos ahora al debate y entonces déjenme como ponerle lupa a algunos aspectos de lo que aquí se ha mencionado. Lo primero y obvio a decir es que no es lo mismo una organización que una red. Visto desde donde estamos nosotras y nosotros, pues ustedes son una red. Y claramente necesitamos hacer una distinción porque, pues en efecto, generalmente nos organizamos para cazar el mamut. Y hay organizaciones que no podrían funcionar si no tuvieran una sola causa. Si sabemos que si nos organizamos alrededor de una misma causa, le echamos montón, se pueden resolver las cosas. Pero durante mucho tiempo se habló, y es interesante cómo ha cambiado la discusión incluso aquí en estos eventos, de cuánto era necesario institucionalizar las organizaciones, que no dependieran de la persona que las fundó, que no llevaran por nombre y apellido a la persona que las ideó, sino darle vida institucional. Hoy estamos hablando de un siguiente paso, es cómo esas organizaciones con vida institucional se conectan entre sí y hacen un esfuerzo en red que pueda juntos, ya no solamente cazar el mamut, sino a lo mejor ya establecer una línea de producción y alimentación de carne de mamut para atender a las poblaciones. Una cosa un poco es escalar el esfuerzo. Y desde aquí quiero lanzar mi primera pregunta. Quizá yo he tenido mala suerte con las redes, pero vuelvo a insistir. La desconfianza me parece el problema principal. Y no mencioné hace un rato el tema que creo provoca la desconfianza, porque quería lanzárselos ahora. Porque el protagonismo de las organizaciones hace que sea muy difícil que se miren entre iguales, que se respeten, que se escuchen, que encuentren un método de trabajo donde no cada organización o cada líder de organización quiera ver cómo se lleva todo el esfuerzo del conjunto. Y creo que ahí es donde estamos hoy, buscando un método que haga posible la igualdad en el trabajo entre organizaciones tan disímbolas, tan diversas. Entonces les lanzo esta primera provocación, el protagonismo de las organizaciones en un trabajo en red. ¿Cómo lo han resuelto? Si es que lo han resuelto. Lucía. Bueno, muy brevemente, de la red que les estaba contando hace un rato, que les dije que íbamos, que les iba a contar, es de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todos, que está integrada hoy en día por más de 80 organizaciones que se encuentran en distintos estados de la República. ¿Y por qué no están aquí? Bueno, porque su tema es muy específico y quizás no hay manera de cómo hacer otro tipo de alianzas más grandes, ¿no? Como decía Manuel, o sea, ¿cómo podemos hacer donde quepa transparencia, el tema de corrupción, derechos humanos, defensa de los derechos de los niños, defensa de los derechos de las personas mayores, etcétera, ¿no? Tierra y territorio, por ejemplo, agua. Aquí en la ciudad tenemos que defender nuestra ciudad. En fin, creo que ahí está una de las cuitas, ¿no? Pero esta red nació más o menos por los años de Cívicus y iniciamos como 20 organizaciones en ese entonces y fue caminando sin financiamiento, solo nos unía la preocupación de que la situación de los derechos humanos estaba siendo complicada en lo local, en algunas partes de ciertos estados. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo nos ayudamos? ¿Qué hacemos? Y bueno, se fue definiendo, digamos, ciertos temas. Así que no quiero decir que esta red y donde
participamos desde la organización está exento de problemas, ¿no? Tiene sus bajas, tiene sus altas y así. Pronto, por cierto, tendremos asamblea de la red. Y en efecto, tiene que ver con cómo se mantienen las redes y los protagonismos es algo que define en muchísimo el cauce de las organizaciones o de las redes, hacia dónde las queremos llevar y eso. En el caso de la red se resolvió que la Secretaría tendría una Secretaría Ejecutiva y ese sería el vocero o la vocera y solo sería por 3 años, con posibilidad de renovar otros 3 años y hasta ahí. Y entonces entonces hemos tenido más de 30 años donde varios de nosotros hemos transitado por la red. Adelante. Muchas gracias. Ahora sí, quien quiera, ¿eh? No hay Perfecto. orden. Protagonismos, ok. Muy buena pregunta. Me cuestionaría yo si el protagonismo es más una consecuencia que una causa. Entonces, yo intentaría hacer un ejercicio de ingeniería inversa, y no soy un experto en antropología, pero a final de cuentas construir una red, que son muchas organizaciones en conjunto, colaborando y trabajando. Si hiciéramos una ingeniería inversa, son muchas células, ¿no? Las células más pequeñas es una empresa, es una familia, es un equipo. En nuestra experiencia hay 2 cosas que diferencian un buen equipo, una buena sociedad, un buen matrimonio, una buena red. Solo hay 2 cosas que las diferencian de una buena de una mala. Y es, 1, hay una visión compartida, y eso es lo más fácil de medir, ¿no? Hacia dónde vas y qué quieres hacer, cuál es la causa, qué es lo que te emociona, qué es el problema social que te duele. Pero la segunda, para mí es como lo llamamos la ley invisible. Nadie habla de esto y es la habilidad de tener conversaciones difíciles. Cuando tú logras tener una conversación difícil, y pónganse a pensar cuántas de sus personas más cercanas no saben muchas cosas de ustedes. Cuando construimos redes sucede lo mismo, pensamos nada más en la visión, hacia dónde queremos ir, no nos ponemos a detener como cómo queremos llegar allá. Y cuando las situaciones vaya a haber fricciones en el camino, ¿cómo responderías? ¿Qué es lo que harías? A veces nos falta, siento yo en mi experiencia, que conocer mucho más a las personas y lo más importante, dejarnos conocer. O sea, hay muchísimos ejercicios de vulnerabilidad que a veces incluso no hacemos con nuestras personas más cercanas, incluso a veces no lo hacemos con las personas con las que estamos pensando en asociarnos y en contribuir y en generar una red. Entonces, yo me pondría a hacer un ejercicio mucho más a profundidad en las unidades pequeñas y cómo podemos nosotros generar una habilidad de generar relaciones de confianza. Lo que pasa es que es algo que no hablamos, nada más decimos, hay que juntarnos todos y vamos hacia allá. Pero pues hay una metodología, porque al final de cuentas somos seres humanos. Yo metería mucho más esfuerzo en la vulnerabilidad y en cómo nosotros vamos desarrollando nuestra habilidad de tener conversaciones difíciles para poder generar relaciones en el largo plazo. Adelante, Carolina. Bueno, sin duda el tema de la confianza es importante, pero creo que la clave está en cómo se procesan los consensos. Una cosa es el protagonismo y otra el liderazgo. Creo que los liderazgos son muy importantes. Yo he participado en varias redes también. Una de ellas, y creo que coincidimos ahí, Rocío, ahorita haciendo memoria, en el Comité con Ciudadano. Yo no me imagino el Comité con Ciudadano sin Clara Hussidman. O sea, no hubiera podido existir esa red sin la presencia de Clara. Era articuladora. Ahora bien, ¿cuáles son los problemas que creo que he vivido en las redes en las que he participado? El primero es que no todos participan con la misma intensidad. En el caso de la Red por la Rendición de Cuentas teníamos hasta 3 tipos de participaciones. Los muy intensos, que sí se sentían muy comprometidos y que sí daban la cara en todo momento. Los que tenían una participación moderada, sobre todo en las entidades de la República, y los voyeuristas, a los cuales yo no sabía por qué querían seguir participando, pero de pronto si no se les incluía se enojaban mucho, ¿no? De, oye, ya no me mandas el boletín, ¿qué pasó? Entonces, bueno, pues ok. Entonces, también las intensidades varían. En los muy intensos y la generación de consensos, que tiene que ver con lo que tú exponías, creo que la gran falla es el nivel de reconocimiento, que entre el liderazgo de algunos,
esta participación no reconocida de otros, se empiezan a generar fracturas. Y es ahí cuando se empieza a romper o se hace vulnerable la participación en red, y los enemigos de las causas que se promueven aprovechan esas fracturas para debilitar. Y por último, en cualquier proceso de acción colectiva, el manejo de información es vital, y el que todos manejen la misma información también es fundamental, porque muchas veces pasa que uno piensa que todos tienen la misma información y resulta que solo 2 ya saben en qué van las negociaciones, solo 2 los invitan a la cena clave donde hay que hacer el acuerdo y esa información no se comunica a los demás. Entonces, las asimetrías de información es la base, creo yo, de la desconfianza. Carolina. Yo soy una convencida del valor de las redes. Y sí, es difícil, pero eso es lo que nos debe motivar más a cada uno de nosotros que creemos en esos movimientos colectivos, a seguir esforzándonos. Y traigo un poquito esta enseñanza africana que nos dice más o menos, yo no me sé exactamente la frase, pero dice: si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y ahí está, en esa frase, las complejidades que implica una red. Coincido con Lourdes que hay mucho del tema del liderazgo, y uno tiene que entender que en las redes no todos van a tener el mismo nivel de participación. Pero lo importante de una red es crear una comunidad, tener un sentido de fraternidad, de afiliación. Cuando yo siento la afiliación y tengo reconocimiento que hay un propósito que me une a esa red, quizás ahí cuando Rocío decía la importancia de tener un solo tema, yo creo que más que el tema de las redes es el propósito. Y esto es lo que las redes que estamos trabajando desde este centro, que ya tiene experiencia, 15 años en Europa, 8 años en Asia y que ahora queremos replicar en América Latina, nos han enseñado. Es qué propósito nos está uniendo. La semana pasada se celebraba en La Haya los 15 años de la red europea y se mostraba un poquito cómo se ha evolucionado desde esa red y cómo esa red ha permitido dar vida a la red asiática, a la africana y ahora a América Latina. Y va mucho del liderazgo del fundador. El fundador es una persona que venía del mundo financiero y que quería ver cómo se podían acelerar cambios sociales, cómo se podía hacer mucho más rápido la evolución de la filantropía, cómo se podían combinar actores, no solamente actores que le pongan corazón, porque cuando pensamos en filantropía pensamos en el corazón, pero olvidamos que la filantropía requiere soluciones eficaces. Entonces, sí soy una convencida de las redes. Ahora le decía Manuel, la falta de confusión que nos crean las redes sociales, pero es a través de redes organizadas como la que cada uno de nosotros lideramos e integramos que evitamos contrarrestar esta mala comunicación que nos llega diariamente. Ahora con el tema de Bolivia, ayer me pasó algo muy curioso en un chat que compartimos con Manuel de los Encuentros Iberoamericanos de la Sociedad Civil. Mandan un discurso que había enviado Evo Morales, Jorge seguramente también lo vio con Nancy, y dijeron, pero este discurso, ¿cómo así? ¿No renunció ya? Y se empezó a crear, en 2 segundos, la gente empezó a reaccionar, y contestó el boliviano, no, este discurso fue de ayer, tranquilos. Entonces, fíjense cómo juegan las redes sociales a veces y nos confunden y nos crean mala información. Pero redes como estas son las que nos permiten tener un adecuado diálogo y una adecuada información. Organizaciones como un CEMEFI, no es individualmente las 1000 organizaciones que hacen parte del CEMEFI las que van a hablar con el gobierno, es una organización que representa a 1000 organizaciones que tienen el diálogo activo y está empoderado para hablar en nombre de los demás. Ese es el valor que yo veo de las redes. Por eso es que tenemos que, yo no estoy de acuerdo con salir 1000 personas a la lucha armada y a quemar edificios como está sucediendo en Chile y a romper. Son organizaciones como estas, que están organizadas, quienes tienen que levantar la mano y sacar la voz y tener un diálogo interactivo. Por eso creo que a pesar de los retos, de las dificultades que tienen, hay que seguir luchando y trabajando por las redes. Y es lo que me convence hoy día y estoy realmente comprometida con decir, sí nos podemos integrar a nivel latinoamericano. Tenemos que trabajar en eso porque hoy en día
no tenemos una red que la apueste de manera decidida a trabajar por una América Latina unida que acelere la evolución de la filantropía. Gracias. Manuel, ¿quieres? Bueno, nuevamente la diversidad en todo lo que los humanos hacemos es enorme, pero nos lleva ventaja algunos sectores, digamos, el sector político, el sector empresarial están organizados. Ahora nosotros estamos tratando de que la sociedad civil se organice como ciudadanos en redes y demás. ¿Qué podíamos aprender, bueno o malo, de cómo se organiza el sector empresarial o el sector político? Bueno, el sector empresarial puede tener una red para defender la empresa, para defender el libre mercado, para defender una serie de cosas genéricas, y lo hacen, y en redes, en alguna forma defienden eso. Pero después ya se van a cosas más específicas dentro de la diversidad, y entonces a lo mejor existe el equivalente de la Cámara de la Construcción, la Cámara del Transporte, que une otra vez en una llamémosle subred, a alguien que tiene ciertas cosas afines, ¿no? En la política, bueno, pues también sabemos, ¿no? A través de partidos, supuestamente a cuál me sumo, entonces ese partido defiende ciertas ideas, la gente se mete en esa red de ese partido, pero como el mundo ha evolucionado, bueno, surge algo más que dice, bueno, ni quiero estar en los partidos, ni soy empresario, pero quiero tener una voz, y entonces sentamos en la diversidad de la mayoría, no sé, del 70% de la gente que ni es empresario, ni está en un partido político, ni es político, pero que quiere tener voz y quiere cambiar las cosas. Entonces, bueno, hay una diversidad enorme. Yo digo, la defensa de la naturaleza del ser humano y la defensa del planeta es la diversidad. O sea, si nosotros todos fuéramos iguales y nos uniéramos, suponiendo que lo lográramos, sería un desastre, podríamos terminar en un momento, ¿no? Cuando hay alguien que va y planta la misma especie de árboles en un solo sitio y tiene la capacidad, y se ha hecho, en un lugar de 400 millas cuadradas, se plantaron las mismas especies, y llegó una plaga y se acabó todo en un momento dado. Entonces, la diversidad va a existir, y debe de existir, y es la riqueza humana y toda la diversidad. Entonces, no estamos hablando de vamos a unirnos, vamos a comunicarnos mejor en la diversidad. Mi esposa se ríe porque he estado leyendo últimamente de algo que es real, es académico, es serio, pero ha pasado en las 2 últimas décadas, y al principio no me lo creía, le tuve que mandar un par de libros con las credenciales. Los árboles y las plantas se comunican, principalmente, y sus redes son las raíces. Suena así medio, pero es que es verdad. Se avisan de plagas, se ayudan cuando hay sequía. Esto lo estamos aprendiendo porque siempre nosotros somos los humanos y somos los únicos que estamos aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Pues resulta que no, que por lo pronto están con los árboles. Entonces, esa diversidad y esa comunicación no se trata de resolverla, se trata de manejarla mejor, encontrando cosas genéricas y luego encontrando cosas específicas, y bueno, cuanto mejor nos comuniquemos los humanos, pues creo que haremos un mundo más grato, si lo logramos, ¿no? Y lo último es la competitividad. En la empresa se llama competitividad, pero bueno, en este sector yo me encontré que hay unos celos enormes, ¿no? Entonces yo estoy en una organización contra la corrupción y el otro también tiene una organización contra la corrupción. Bueno, no fluye la información, no le creas, no vale la pena, ni te metas ahí. O sea, nos desacreditamos unos a otros porque estamos compitiendo en el mismo sector. Y es increíble. Y si ustedes se fijan, eso pues es muy destructivo, ¿no? Porque puede haber, y las hay, 30 organizaciones o 40 o 50 de síndrome de Down. Y cada una por su lado, y yo mejor solito, voy más tranquilo así. Y claro, se mantiene la diversidad, pero se pierde muchísimas cosas. Yo creo que tenemos que trabajar en varios planos. Algunas cosas que nos unen y luego ir subdividiendo en otras que nos dividen, ¿no? Pero tenemos que trabajar en varios planos. Muchas gracias, Manuel. Sí, en efecto, así como en las organizaciones el tema del liderazgo es clave. El tema del liderazgo es clave, el tema
del liderazgo mal entendido. El protagonismo también es clave para explicar los problemas. Voy a despedir a Carolina. Mucha suerte con tu viaje al aeropuerto. Toma circuito interior para que no te encuentres con la... Muy bien, vamos a la siguiente. Gracias, Carolina. Carolina Suárez. Muchas gracias. Va a pasar a la siguiente pregunta, que también surge de la observación de fenómenos relativos a la organización social. Cuando hay una crisis, déjeme plantearlo así, hay un ciclón, hay un tsunami, hay un terremoto, hay una muerte de un periodista, hay la divulgación de un hecho de corrupción, es muy fácil que la marabunta se levante, ¿no? Y entonces todos nos ponemos a trabajar en red para el rescate y para apoyar con insumos, o todos levantamos la voz por la muerte de unos niños, pero luego eso que parecía como construir la simiente de una red se deshace. O sea, la coyuntura permite el surgimiento, pero no se estabiliza. Y hay otras veces que ocurre el milagro, que un evento de estos hace que se institucionalice, perdón que utilice ahora el término para hablar de las redes, que se asiente la red y que a partir de ese hecho o de ese liderazgo se pueda contar con una red para el largo plazo. ¿Cómo superar la coyuntura? ¿Cómo darle vida larga a las redes más allá del hecho que les dio origen? Quien tenga alguna idea, alguna experiencia muy interesante. Manuel, adelante. Bueno, quiero mencionar algo que surge tal como tú lo planteas. En Acapulco, se me olvida el nombre, llegó una vez un huracán muy fuerte, hace ya muchos años, no recuerdo el nombre en este momento. ¿Paulina podría haber sido? Creo que sí. Y entonces, un grupo de nosotros, bien intencionados, dijimos hay que mandar cosas, entonces se recopilaron víveres, unos camiones, y alguien fue a cargo de llegar allá y distribuirlos, ¿no? Y cuando esta persona llegó allá, dijo, no sé qué hacer con ellos. Esto es un caos tremendo, la Cruz Roja está desbordada, no tenemos ni idea qué vamos a hacer. Hombre, pues no sé, tiene que haber una forma, va a faltar agua, va a faltar comida, ahí están los camiones, pues sí, voy a ver. Finalmente llamó y dijo, ya lo encontré, la Universidad Loyola va a poner su campus, va a llamar a los estudiantes, a los profesores, y así lo hicieron. Y de ahí surgió un proyecto que existe, que yo creo que tiene una validez enorme. Ya llevamos muchos años desde Paulina, pero ha ido lentamente, pero creo que el potencial está ahí. Dijimos, bueno, ¿quién fue el que arregló todo esto? Una universidad. ¿Qué tenía? Tenía el software, tenía el hardware, tenía la credibilidad, tenía la convocatoria, tenía todo. Y entonces nos prendió el foco y dijimos, ¿y por qué no hacemos una red de todas las universidades? Y existe y se llama Unired. Bueno, entonces, ustedes imagínense, no voy a hablar del éxito o no de Unired porque ha sido un proceso muy lento, pero imagínense que todas las universidades se enlazaran en una red, y lo tenemos en papel y todo, pero es muy breve el espacio, se enlazaran en una red para emergencias, pero no nada más para atender la emergencia, sino para en cada zona de esa universidad, cuáles son los eventos que pueden pasar, ¿es zona de temblores, es de huracanes, de qué es, ¿no? Tener toda la información previa. Cuando viene la emergencia tienen la información también de todos los que pueden atender esa red, medicamentos, maquinaria pesada, en fin. Bueno. Y luego todos los estudiantes pueden participar, se pueden ir formando en obtener esa información y luego en atender las emergencias. Bueno, lo menciono como un ejemplo de que sí se podría construir una red. Yo creo que el potencial de Unired, una vez presenté la idea en un foro de emergencias en Estocolmo, y todo el mundo se quedó fascinado con la idea que las universidades formaran una red para atender emergencias, porque tienen todos los factores de información, si la quieren recopilar. Es muy didáctico para los estudiantes cuáles son los problemas de esa zona en Guerrero, en Oaxaca, donde sea, tener la información y tener luego todo cómo se atiende esa información. Ahí está un ejemplo muy claro de que sí se puede hacer cosas en ese sentido. Manuel, muchísimas gracias. ¿Quién quiere retomar? Bueno, es que yo creo que no siempre deben de vivir las redes permanentemente. Hay ciertas redes, por ejemplo, el colectivo por la transparencia.
que tuvo su razón de ser, que vivió, que hizo propuestas, que le dio seguimiento a decisiones y que hubo un momento en el que esa organización, como estaba funcionando, pues ya no tenía sentido porque había otras opciones. Entonces, en esos casos yo creo que pues no vale la pena mantenerlos artificialmente. Alianza Cívica, en su momento un movimiento muy exitoso, pero ya que hubo voto libre y secreto, a pesar del clientelismo que todavía existe, pues ya no hubo razón de que siguiera existiendo como movimiento. Ahora, en otros casos coyunturales que destapan movilizaciones como el sismo, por ejemplo, creo que el problema es pensar en soluciones a corto plazo. Yo creo que la consecuencia del sismo sí podría haber llevado a una movilización, a una red que siguiera monitoreando la ejecución de los recursos, que siguiera monitoreando el desarrollo de políticas para una próxima tragedia que es muy probable que suceda, y eso no sucedió. ¿Por qué? Se me ocurre que no se planteó así al principio, se me ocurre que también la elección no favoreció, hubo otros intereses que primaron y se me ocurre que faltó estrategia de largo plazo. Gracias, Lourdes. Rocío. Es que me parece muy interesante lo que Manuel y Laura están comentando entre lo coyuntural y lo que debe ser permanente, ¿no? En los sismos a lo mejor porque no hay liderazgos, podría ser, ¿no? O sea, es decir, no hay alguien que diga, o sea, es algo que inicia en el momento de la tragedia y termina, ¿no? Cuando más o menos la tragedia está controlada, porque la tragedia no termina, ¿no? Pero lo otro son los temas coyunturales, que como bien dices, o sea, no necesitan permanecer per se. O sea, se termina el problema, se gana la denuncia, la demanda, hay interlocución con las autoridades. Por ejemplo, ahora con Fiscalía que Sirva, que es un colectivo de organizaciones civiles, académicos, periodistas y ciudadanos. Su composición es distinta, ¿no? No son solo organizaciones, sino que también eso le va dando un carácter distinto, ¿no? Y quizás más dinámico, más interesante. Y este colectivo, por ejemplo, era para vigilar la transformación de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía que hoy tenemos. Bueno, les cuento que no logramos todo, no logramos las cosas más importantes, pero sí logramos algo ahí en la ley orgánica, no como queríamos. Pero sin embargo fue, y ahora todavía permanece porque lo que queremos es darle seguimiento puntual, porque ese es el otro tema, ¿no? ¿Cómo le damos seguimiento a ciertos temas específicos? Y entonces ahí también pues hay que tener como mucho cuidado para ver si se tiene todos estos componentes de los que hablabas, o sea, todas estas herramientas, desde las tecnológicas hasta la capacidad de diálogo, la capacidad de entendimiento, la capacidad de elaborar la propuesta, de cómo presentarla, a quién presentarla. O sea, son varias cosas que sí se requieren para mantener estos espacios. Ya por último y para terminar, también quienes se organizan, quienes les pasa algo, como los familiares de personas desaparecidas. Hoy en día, si ustedes escuchan, ya hay un movimiento integrado por colectivos de familiares de personas desaparecidas de todos los estados. Es decir, que lo que hace que surjan esos colectivos, esas redes, pues son varias cosas que los mueven. Puede ser la tragedia o puede ser un tema de agenda, que sin duda siempre todos son agenda política. Raúl. Aquí vengo, gracias. Otra vez. Qué barbaridad. O sea, no sé si somos muy reactivos a veces y eso nos genera mucha adrenalina y por eso estas organizaciones entran, hacen algo y nos emocionamos y después nos olvidamos. Creo que ahí falta mucho más visión en el largo plazo y entender cuáles son los objetivos de las redes y para qué quieren hacer. Y si se cumple el objetivo en 3, 5 años, buenísimo y se cierra. A veces los reflectores le gustan mucho a la gente y por eso siguen arrastrando estas redes, lo cual siento que a veces manda un mensaje negativo a la siguiente generación de redes que ven cómo se empiezan a apagar poco a poco, que ya no quieren generar nuevas redes. Creo que
necesitamos empezar a entender que las redes es como un emprendimiento, como un negocio, como un proyecto. Tiene que tener una visión, tiene que tener métricas para saber si vamos en la dirección correcta, pero sobre todo tiene que tener una muy buena estrategia. En esta estrategia, una de las cosas que a veces siento que se nos va de las manos es contar cuando las cosas sí suceden. No nada más hablar bien y comunicar bien, que es importante, sino hablar cuando las cosas sí suceden. En el caso que les platicaba hace ratito del emprendedor que transforma la higuerilla en biodiesel y aceite ricino, de repente 3 años después de hacer las cosas muy bien, llegaron las organizaciones que están agrupando a las personas, a los campesinos que están haciendo el maíz, y le dijeron: oye, si mejor nosotros te vendemos, ya nos organizamos entre todos y te queremos vender el maíz a ti, porque vemos que les va mucho mejor a los de higuerilla que a nosotros, y a nosotros antes nos iba mejor. Y él voltea y le dice: pues no sé, no tengo idea de qué hacer con el maíz. Se pone a investigar y regresa 3 meses después con ellos y los vuelve a sentar a todas las agrupaciones y les dice: ya sé, vamos a hacer el primer whisky mexicano a base de maíz. Lo logra hacer él, ya trajo las barricas de Escocia, se juntó con ellos en una misma mesa donde estas personas, antes de verlo a él como un recurso, competían entre sí. Con mucha secrecía de sus procesos, de a quién le vendían, de cómo le vendían, y ahora los tienes en una misma mesa porque el objetivo grande es encontrar la forma de asociarse para ganar más dinero entre todos. Muchísimas gracias, Raúl. Pues vamos hacia la última ronda, que es de conclusiones, y les pido que la utilicen para conclusiones, pero alevosamente les voy a dejar una pregunta sembrada por si quisieran responderla, y sí les adelanto que tiene toda la intención de ser una provocación. ¿Cómo construir redes sólidas de la sociedad civil en tiempos donde el gobierno nacional ha dicho explícitamente que desconfía de las redes de la sociedad civil? Tiene usted la palabra y con esto cerramos. Pues yo pienso que eso es un gran reto. Cuando dicen las autoridades desconfiamos de la sociedad civil, bueno, nosotros también hemos desconfiado toda la vida de las autoridades. Por eso somos sociedad civil. Bueno, pero es no bajar la guardia, y eso no nos tiene que hacer que entonces disminuya nuestro trabajo, nuestra labor, nuestro empuje y nuestra interlocución. Creo que como responsables de lo que somos, siendo parte de una sociedad organizada, tenemos que mantener el discurso y el diálogo ante todo y ante todos. Muchas gracias. No sé cómo vaya a sonar, pero un primer paso que yo haría es tomar tantita responsabilidad. Cuando desaparecieron el instituto que apoyaba a los emprendedores, estaba yo sentado en una mesa y 10 personas estaban genuinamente enojados porque estaban desapareciendo su principal fondeador, así me atrevo a decirlo, y todo el mundo estaba enojado sobre la estrategia del gobierno y todo. Yo hice una pregunta y dije: bueno, ¿cuántos de aquí no falsificaron RFCs para que les dieran 150,000 pesos? Y silencio total en la mesa. Pues claro, nos la ganamos. Entonces, ¿estoy apoyando la estrategia? Definitivamente no, pero sí creo que si no nos tomamos un momento de sentir ese dolor, de decir: ¿sabes qué? Si en medio nos la ganamos tantito, aunque haya un bien común, porque el bien más grande no justifica nunca los medios, y a veces somos tan apasionados por nuestras causas que puede ser que nuestros medios los queramos poner en áreas grises. Entonces yo creo que si ahorita en este momento nos tomamos tantito el momento de reflexión internamente, de forma individual, pero en congregaciones, equipos y redes, de decir: a ver, ¿por qué está pasando esto? ¿Y qué pudimos haber hecho, si es que hay algo, para que no nos sucediera? Creo que el ejercicio va a ser mucho más valioso y va a tener mucha más fortaleza, y la siguiente estrategia va a ser mucho más potente y va a tener una mira mucho más a largo plazo que si no nos tomamos estos momentos de reflexión. Y lo segundo es
sí se necesita muchísima valentía. Hoy más que nunca necesitamos personas valientes que digan lo que estamos haciendo lo estamos haciendo muy muy bien y estamos genuinamente comprometidos con lo que hacemos, porque aparte la palabra pasión, digo, no solo está en la convocatoria y no solo está en el centro de lo que queremos hacer, está en el discurso de todos. Y la palabra pasión viene del latín passionare, que quiere decir cuánto estás dispuesto a sufrir por algo que amas. Por eso la pasión de Cristo, por eso amar con locura y pasión. Entonces creo que ese es el momento donde tenemos que ser muy humildes nosotros y sobre todo muy valientes en lo que sigue, en el siguiente paso. Híjole, pues a mí la onda mártir no se me da. Yo creo que sí, siendo congruentes es muy importante, y al hablar de congruencia se refiere a ser solidario, o sea, no solo con la causa, sino con lo que sucede alrededor. Yo creo que no son tiempos gloriosos para la sociedad civil, hay que aceptarlo, y eso nos obliga a ser audaces, a tener humor. Somos bien aburridos, la verdad. O sea, mucha gente nos dice, es que ustedes en México pues lo único que hacen son leyes y van y hablan con los legisladores y ya. Pues sí, ¿verdad? O sea, sí podríamos hacer un poquito más de humor y quitarnos la política de jalarnos los pies entre nosotros, porque en eso nos hacemos mucho daño como colectividad, como sociedad y como país. Y eso requiere de una muy buena dosis de humildad y de autocrítica también. Bien. Manuel. Bueno, primero yo creo que es un grave error de cualquier gobierno no darse cuenta que esto es un activo. O sea, es algo que trabaja gratuitamente para el gobierno, para el país, para el bien, y que lo puede aprovechar. Pero volvemos a lo mismo. Dentro de este sector, digamos, sin fines de lucro, bueno, hay organizaciones que opinan en ciertos temas, llámese democracia, derechos humanos, en fin, que gusta menos, que causa ruido. A veces los mismos ecologistas, pues es decir, se oponen a una carretera que se va a abrir, y todo esto al gobierno le molesta porque nos considera a muchos de nosotros que estamos metiéndonos en política, ¿no? Pero no estamos metiéndonos en política, estamos defendiendo simple y sencillamente las cosas en las que creemos. Entonces, una vez un presidente de México me dijo, oye, llevo un año de la presidencia y me doy cuenta que en ese sector que tanto defiendes, algunos de ustedes ya han oído la historia, me doy cuenta que en eso que tanto defiendes, ahí hay de todo, me dijo, ¿eh? Le dije, presidente, ¿dónde no hay de todo? En el gobierno hay de todo, en la empresa hay de todo, y aquí seguramente puede ser que haya de todo. Pero como dicen los americanos, en ese dicho que dicen, cuando bañes al niño, no tires al niño con el agua sucia, ¿no? Bueno, hay que depurar lo que está mal, pero hay que dejar esa libertad de actuar, aunque muchas veces hay cierta oposición. Dentro de los empresarios hay cierta oposición en debidos momentos. Pero es un error, en lugar de atacar a la sociedad civil, debería de ser todo lo contrario. Qué bueno que haya gentes trabajando por México. Ahora, vamos a reglamentarlo, hay reglas del juego, hay transparencia, perfecto. Pero discriminar así genéricamente a la sociedad civil, bueno, creo que es una aberración realmente tremenda, porque yo todo lo que vivo en la sociedad civil, y no digo que no pueda haber cosas de la sociedad civil que están mal, pero también está en la empresa, y sin embargo la empresa tiene que continuar. Entonces creo que es triste una referencia de ese tipo genérica a la sociedad civil, y ojalá se rectificara. Muy bien, Manuel, muchas gracias. Pues me ha tocado a mí la ingrata tarea de intentar organizar las conclusiones o las reflexiones que pudiésemos dejar sembradas después de clausurar esta conversación. Siempre esa tarea acaba siendo subjetiva. Voy a hacerlo a partir de mi propia mirada en la conversación, y si algo queda fuera pido disculpas de antemano. Primero que tendría que decir es que la palabra red para hablar de la sociedad probablemente no fuese relevante antes de la época contemporánea. Es decir, cuando se hablaba de la sociedad en el siglo XIX, en el siglo XX, y nos intentábamos organizar, la mecánica, la máquina, incluso la máquina de vapor, la locomotora, organizaba buena parte del diálogo. Y en efecto, la sociedad se veía a partir de una locomotora que jalaba al resto de los vagones.
Entonces, la máquina del cambio, la lucha de clases, había como un lenguaje que tenía que ver todo, en efecto, con esa suerte de organización de la producción. Hoy, la producción económica se hace en redes, ¿no? Hay redes para saber cómo está el tráfico, hay redes para saber dónde está el oferente de tal producto, hay redes para entregar información. Las redes es el mapa mental con que los seres humanos estamos trabajando. Así es que si nos preguntamos su importancia, pues basta ver en qué mundo nos movemos. Ahora, ciertamente, cuando los seres humanos nos ponemos en red, pues tendríamos que actuar como nos ponemos en otras redes. Y en este sentido voy a insistir con esta distinción que hicieron entre liderazgo y protagonismo. En las redes hay liderazgo. Hay quien dice algo y se le escucha mucho. Hay quien pues interviene poco en las redes y se le escucha poco. Pero eso es distinto al protagonismo, que lo que hace es romper la red, volverla chocante, volverla imposible para su consecución. Y sí, yo asumiría un poco, como decía Raúl, creo que tendríamos que tomar uno que otro curso, no diría de humildad, pero sí de tratamiento de nuestras habilidades y nuestras capacidades para conducir el liderazgo. Creo que ahí hay un problema muy de fondo. Y luego, y esto lo voy a ligar, el protagonismo muy vinculado, decía Lourdes, con la posibilidad que te da tener acceso al poder político, que te vuelve protagónico con solo señalarte, y al poder económico, que te vuelve protagónico con solo darte un donativo. Y entonces ese protagonismo generalmente se alimenta de la sociedad política y de la sociedad económica, y luego rompe a la sociedad civil. ¿Cómo hacer para que, y paso a la siguiente advertencia, la transparencia en la información, la transparencia en los donativos y en el acceso a los recursos políticos haga que las redes se mantengan y el protagonismo no las quiebre? Y sí insistiría, el tema de la información se vuelve clave. Cuando unos pocos tienen la información que afecta al conjunto de la red, se empieza a quebrar la red. Métodos para socializar la información, para compartirla, son métodos constructivos de confianza. Y por último, este tema que nos abordaba, nos tocaba hace un momento, yo sí diría que una gran diferencia entre la sociedad política y la sociedad civil es el reloj. La sociedad política se mide por lapsos de tiempo mucho más breves, trianuales, sexenales. La sociedad civil tiene un reloj mucho más extenso y en ese sentido, decía Rocío, lo dice bien, hay que perseverar. Hay que perseverar con decisión, con tenacidad. Las causas lo ameritan y los procesos sociales son mucho más largos de lo que uno supone. Y cierro con el argumento que decía Manuel hace un momento. Yo creo que se están redefiniendo las fronteras entre sociedad política, sociedad económica y sociedad civil. Un poco lo decía Raúl, a ver, hay que hacerlo con un acto de conciencia. Creo que incluso esto de no tener que depender del RFC falso es una buena idea. Y creo que el hecho de que no sean los gobiernos de los estados quienes financien, por ejemplo, las orquestas, es una buena cosa. Es bueno que la filantropía privada, que se había privado de participar en algunos sectores, porque ahí estaba el gobierno, se despliegue. Y esta redefinición nos está doliendo, nos está costando mucho trabajo. Pero una cosa, decía Manuel, es redefinir fronteras y otra cosa es barrer con uno de los continentes más importantes que tiene esta sociedad para sacar adelante temas que nunca, ni la sociedad política ni la sociedad económica van a resolver. Desde esa perspectiva creo que tuvimos una muy buena conversación. Muchísimas gracias a todas, a todos. Gracias por pensar en red.